trabajos de profesores, entre yo, su servidor, y el demás grupo que me va a apoyar por el momento con las diapositivas. La clase que se me asignó y para comenzar a impartir en este horario es Administración Bíblica, o como muchos ya lo habrán conocido antes como mayordomía. Pero la sensibilidad, a diferencia de las anteriores clases, no les voy a pedir que la apunten, si quieren apuntar, está bien, que tomen nota, pero sí voy a dejar un examen, pero al final del curso. Pero no es un examen, va a ser más como un ensayo. Es porque aquí el objetivo de la clase es básicamente hacerlo reflexionar y que den las respuestas como entiendan y como vamos aprendiendo. Porque aquí vamos a dar primero una pequeña introducción. Primero, creo que no se alcanza y es que si ustedes ven la introducción de aquí, que es la administración, o por lo menos a grandes rasgos, que para mí yo lo entendería más como una forma de organizarse, que de por sí, desde el principio, siempre ha sido así, organizarnos, administrar los recursos que tenemos a nuestra mano. Como administradores, o sea, en trabajos, los administradores siempre tienen que estar a cargo de todas las áreas posibles, ya sea en lo financiero, también el tema de las materias, que es como por ejemplo una constructora, qué materiales se compran o qué materiales se usan, qué otros artículos tenemos a nuestra disposición, ya sea, no sé, un camión para llevar los recursos y en sí. Es posible definir la administración de muchas maneras, o sea, porque es que no es algo tan cerrado, es algo muy universal y todos y cada uno de nosotros tenemos una forma de administrar, porque una cosa es administrar el trabajo, en nuestros trabajos, en nuestras oficinas o en cualquier área, o en administración personal, que la sostenemos, o incluso para nosotros mismos si tenemos una enfermedad, qué medicamentos tomar, o qué decisión tomar al momento de comprar o no comprar algo en el mercado, ya sea un alimento o ya sea otra cosa, incluso un gusto, porque hasta eso hay que administrarlo. Si usar bien, porque el objetivo de la administración es utilizar los recursos de forma efectiva y eficaz, aunque creo que si no hay que es lo mismo, pero es sacarle el mayor rendimiento a grandes rasgos. No sé si quieren apuntar la... Sí, damos chance de apuntar. Ok. No puedes dictar. Y aquí les hago la pregunta, hermanos, para ustedes en su vida cotidiana, ya sea en el hogar o en el trabajo, ustedes, o sea, obviamente van a ver algo distinto, pero ustedes cómo llevan su administración o cómo interpretan ustedes la administración en temas generales. Bien, una pregunta para iniciar, para calentar motores. ¿Cómo? Ya sea en tiempo, en actividades, en finanzas, tienes un orden con rendimiento, llevas un orden. Ok. Y de hecho es interesante lo que dice, ¿verdad? No sé si alguien más tenga otra definición propia de ustedes. Pues cuidar con dedicación todo lo que poseemos para sacar el mejor provecho. Ok, cuidar con dedicación, porque es interesante porque esto viene a raíz del tema de administración y yo lo comparo mucho porque siempre decimos que Elohim es un Dios de orden, no es un Dios de caos, porque a grandes rasgos si nosotros tenemos un caos o si una empresa es un caos en el tema financiero o en su forma de organizarse, normalmente estas empresas se quiebran o meten a la cárcel a los dueños e incluso también a algunos trabajadores porque no son transparentes. El hecho de que se lleve una administración es que tienes que tener transparencia, tienes que llevar un orden, cierta jerarquía, o sea, quién hace qué de trabajo. Y la transparencia es saber que, pues, qué estás haciendo. Si no tienes algo definido, si no tienes una organización, no eres transparente, porque básicamente estás como que escondiendo las cosas. Ser honesto, o sea, en lo que estás haciendo. Es una de las cosas que también se ve en la administración y es una de las éticas que se utiliza tanto
o por lo menos a mí, en mi experiencia personal, y todo aquel que ha estado en contabilidad, lo primero que te enseñan, antes de cualquier cosa, es la ética laboral. Que tienes que ser honesto, no tienes que hablar mal, siempre tienes que decir la verdad, nunca ocultar nada. Y esto es algo que tenemos que ver, y creo que vamos a ver en el resto del curso, el tema de la organización y ser honestos. El tema de no ser, no actuar con malicia hasta cierto punto. Porque también es otro reto de la administración, ser una persona honesta. Siempre estar mostrando de que esto es la verdad y aquí está. O sea, utilizar los recursos para mayor efectividad, pero a la vez no ocultar nada. O sea, que todo sea transparente. Porque también implica ser administrador, ser siempre transparente. No sé si ya terminó de notar. Sí. Bueno, aquí la administración bíblica no es muy diferente, y aquí en la diapositiva, como se mencionó al principio, muchos lo refieren con la mayordomía. Digo, porque algunos hermanos sí se medio confundieron con el tema de la administración bíblica que era, pero en sí es lo mismo que se ha estado estudiando desde hace varios años, el tema de la mayordomía. Pero aquí en temas bíblicos o en temas espirituales, ya no es. Utilizamos la primera definición de administración en temas generales, pero para el aspecto espiritual, en nuestra vida cotidiana como creyentes, es manejar los recursos tanto físicos, o sea, en la carne, en la materia, y lo espiritual, lo intangible. Y esto porque sí o sí tenemos esa responsabilidad como creyentes, administrar esos dos aspectos de nuestra vida, incluso de además si es que, por ejemplo, cuando nosotros vamos a compartir el mensaje. En la perspectiva bíblica, la administración es sinónimo de mayor bien, por se puede decir. Se trata de administrar los recursos espirituales y físicos que Dios, de la manera que sea efectiva, lo más efectiva posible, para que la voluntad del Señor se lleve a cabo. Y aquí les hago una pregunta rápida. ¿Ustedes cómo definirían algo, o sea, en sus palabras, el recurso material, el recurso físico y los recursos espirituales? O sea, ¿cuáles son sus diferencias marcadas? Que los espirituales no son tangibles, No es algo que se ve ni se toca. Ajá. Bueno, eso es una, en el espiritual. Pero también puede ser en lo espiritual, aunque no se ve, pero también tiene relación con las personas. Lo físico es lo que soy, lo material es lo que tengo y lo espiritual es lo que les prometo. Sí, también. Porque todo el tema físico es como, volvemos al concepto original al concepto general de administración, es todo lo recursos que tú tengas. Y el recurso físico, pues vamos a poner el ejemplo que si yo tengo. O sea, si yo tuviera una agencia de transportes, mi recursos son los transportes, son los camiones, o son los autos. Por ejemplo, si soy agencia de taxis, pues tengo el recurso taxistas, o sea, personas, y tengo también el recurso, pues, los automóviles. Y aquí vamos a empezar, porque esto va a ser las preguntas clave en las siguientes clases, el tema de lo espiritual y el tema de lo físico. Y vamos a iniciar ya, voy a darles un glosario, porque vamos a ver todos los personajes bíblicos que se hacen mención en la Torah con respecto a la administración o que tienen que ver algo con la administración. Y vamos a iniciar. ¿Lo anotamos? Con la regla de las series es más fácil para los agricultores. ¿Quieren anotarlo? Le tomé una foto ahí para más rápido. Pues sí, es que de todas formas cuando le dije que iba a anotar también en el video. Bueno, ahora vamos a hacer la primera pregunta. El primer administrador. ¿Quiénes fueron los encargados de la administración del huerto del Edén? Yo sé que es una pregunta difícil, así que vamos a. ¿Quiénes fueron los administradores? Uh-huh. Pues Adán Adán. y
Aquí no hay respuestas erróneas. Ahora si voy a estar cerca del profesor, aquí no hay respuestas erróneas. A Dani no se le agregó eso. Adán como principal y Eva, su compañera. Sí. Bueno, pues esto es, los sarcasmos sí, pero Adán y Eva fueron los primeros encargados y de hecho los primeros administradores humanos, por así decirlo, a cargo del Edén o a cargo de, porque Dios les dio el cargo del Edén. Ahora bien, esto, yo les digo desde el principio, esta clase va a ser intensa porque ustedes no lo saben y siquiera yo no lo sé, yo tuve que investigar por otras fuentes. Porque todo lo relacionado a Adán y a Eva no se lo dice en las escrituras. Nada más se lo dice la creación de Adán, cuando pecaron y cuando salieron fueron expulsados, que pues más adelante vamos a ver. No hay como que una información clara en la Torah qué es lo que pensaron, qué es lo que dijeron y tal. Simplemente se nos queda eso. Pero en los Midrash, o por ejemplo el misterio del primer versículo, del primer y segundo versículo, que Dios creó los cielos y la tierra. Segundo versículo, la tierra estaba en caos y en desorden. Entonces, ¿qué pasó en ese entre el primero y el segundo versículo cuando ya fueron creados todas las cosas? Muchos especulan pues, el tema de que sí había una anterior creación, que muchos estipulan de que, o por unos comentarios que fue dado a Lucifer, o para términos actuales a Satán antes. Pero se dice que la soberbia de Satán, por querer ser igual a Dios, o sea, fue el que provocó su propia caída, o sea, la soberbia. Cuando sucede esta segunda creación, la creación del hombre, llega la tentación, más sin embargo, la diferencia entre Adán y el Satán es que, pues, aparte de que no se igual que Satán, porque muchos de los ángeles, para no decir todos, son espíritus. Y Adán, pues, nosotros no somos 100% espíritus, somos carnes. Entonces hay como que mucha brecha entre una y otra, pero yo repito, o sea, hay mucho de especulación. Así que voy a tratar de centrarme lo más posible en las preguntas, en lo que se dice. Y aquí sí los voy a hacer pensar qué es lo que ocurrió y a grandes rasgos qué fue en lo que falló Adán y Eva y pues aprender del error de ellos dos. Porque a partir de Adán y Eva, básicamente pues vamos a agarrarlos como ejemplo para todos los demás personajes bíblicos. Porque también mientras estaba haciendo el glosario y los estudios, muchos de los personajes bíblicos tienen un pequeño problema que los podemos identificar con ellos. Y como ellos son los primeros y cometieron muchos errores, pues vamos a reflexionar sobre un poco de ellos. ¿Sí? Oye, ¿cuáles son los recursos de carácter espiritual que tuvieron que administrar Adán y Eva? Este sí está algo más complicado. ¿Qué es lo que tienen que administrar ellos espiritualmente? ¿Alguien quiere levantar la mano? O sea, no tengan miedo de responder, así que aquí vamos a debatir, aquí vamos a pensar y principalmente a aprender de los errores, lastimosamente de los errores de los demás. Pues yo pienso que toda la tarea que el Eterno les dio, ¿no? Porque en ese tiempo pienso que todo era espiritual, o sea, esa relación, la presencia del Eterno, la presencia de ellos en el Edén, todo era perfecto. Entonces, todo era provisto por el Eterno. Sí, entonces pues todo lo que les dio a dar la tarea de ser administrador en la creación misma, al menos en la parte que tenían ahí con ellos, en encargarse a Adán de Eva cuando la creó, de ella misma, del mismo de ella y después toda la creación que había de animales.
Ok. Y también en cuanto a los árboles, pues se le había dado una orden, y ahí pues implicaba mucho también la obediencia a lo que el Eterno les había dicho, y era de índole espiritual. Ok. Aquí sí es complicado porque, de nuevo, no se nos da una especificación. Así que, y aparte, pues el muerto de Edén no es algo que podamos ver. Bueno, pues al final de la escritura de Daniel, pues, se nos dice de que pues, el Edén se ocultó de la vista de los hombres. Pero, pues, vamos a ver que ahí tiene otra perspectiva. Pues la palabra de Dios era algo que tenía que administrar más. Sí, porque aquí el tema de los recursos espirituales, como lo dijimos al principio, no es algo tanto en lo físico. Bueno, yo la agarro así, porque cuando ellos pecaron, ellos perdieron la santidad que Dios les dio, ¿no? O sea, y literalmente se les desprendió la gloria de Dios, o sea, la Shekinah se les desprendió y ellos vieron su desnudez. O sea, no fue cuando ellos le dijeron, o cuando Adán dijo, o sea, nos escondemos porque estamos desnudos, y Dios le dice, pues, ¿quién te dijo que estás desnudo? O sea, ellos no veían su desnudez carnal. Ellos no tenían ese problema de que si estaban desnudos o no, porque ellos descubrían la gloria de Dios. Entonces, sí, una de las cosas que tenían que administrar es su santidad, y también, pues, la obra que Dios les dio. Porque vamos a volver a utilizar la definición de la Torah, que es la ley, o mejor dicho, pues, la instrucción. La única instrucción que se les dio por lo menos a Adán, porque fue primero, y Adán se le tuvo que decir a Eva, si no, pues, ¿cómo Eva le respondió a la serpiente? Y la primera orden, y la única que le dieron fue, no comas del árbol del fruto, no comas del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Que aquí hay mucha gente, tanto dentro con creyentes como fuera, no creyentes, que se toma mucho esa controversia de que por qué Dios nos dice que no comieran del fruto del conocimiento del bien y del mal. Cosa que es como que, yo lo interpreto así, no sé ustedes hermanos si me siguen a mí la corriente, pero el hecho de que si te da la instrucción Dios y te dice no comas del árbol, ¿qué significa para nosotros? Peligro. También las elecciones que uno toma o decisiones que uno toma, elegir. El libre albedrío. Como el discernimiento, ¿será? El discernimiento, saber. Bueno, es que yo recuerdo mucho, porque a veces cuando a mí me cuesta dormir, y no es por alardear ni nada, pero yo recuerdo mucho no recuerdo en qué capítulo de Proverbios viene, pero yo recuerdo mucho este versículo que es la sabiduría o la ciencia viene del temor de Dios. Y una de las cosas que nosotros como creyentes es la instrucción que Dios nos da por sí misma es ya el conocimiento, es la ciencia. Si la instrucción es no comas de este fruto, directamente ya tienes en tus manos la decisión de hacerlo o no hacerlo, porque hasta eso Dios es bondadoso y nos dio el libre albedrío, así como Dios es libre de hacer lo que Él quiera. Sin embargo, no lo hace así, porque volvemos y repetimos, Dios es un Dios de orden. O sea, Él es todopoderoso, pero Él no hace las cosas porque sí, hay una razón. Y a diferencia de nosotros que tenemos un menor rango de entendimiento, pero por lo mismo de que no tenemos ese rango en la jerarquía, aunque mucha gente lo piense mal, pero es que no tenemos esa jerarquía. Es como si han ido a los restaurantes o han ido a estos sitios en donde se te pone un cartel diciendo no paso a personas no autorizadas. Yo como cliente, yo no puedo pasar porque yo no soy empleado, ya para un inicio. Si yo soy de fuera, yo no puedo entrar. Si soy empleado, puedo entrar a esa habitación, pero incluso dentro de esa habitación, yo no puedo hacer cualquier cosa. Lo que me mande mi superior es todo. O incluso si llega el superior y tenga que hacer lo que sea, porque él es el que está al mando. Y si me deja a mí como subordinado, pues
yo obedezco su orden, si tengo que controlar o sacar ciertas cosas y tal, pero simplemente es para quienes están autorizados, nadie más. Y bueno, pues sí, perdón, es que me voy mucho por las ramas, así que también esto es una prueba para mí. Bueno, volviendo. Es que en sí mismo el tomar la decisión, el obedecer, ya es un acto de bien, porque todo obedece al Señor, a Dios, es beneficio, estás haciendo lo correcto, estás haciendo lo justo, y el desobedecer, estás haciendo lo malo. Entonces directamente pues ya, o por lo menos desde mi punto de vista así, el fruto es como que la prueba en sí misma. O sea, pudo ser cualquier fruto, pudo ser, no sabemos qué fruto era, puede ser siempre lo representa con manzanas, pero bien puede ser una pera o una cereza o lo que sea, lo que ustedes les guste. Pero el propósito era eso, de que si tú decidías obedecer o no hacerlo. Entonces, para continuar, a grandes rasgos es eso, o sea, lo que tenían que ellos administrar era su santidad y la instrucción que Dios les dio. A lo mejor Dios les iba a dar las instrucciones más adelante, no lo sabemos porque pues pecaron. Así que pues tristemente tenemos que trabajar con ellos, de lo poco que tenemos, y pensar y reflexionar sobre estos temas. Ahora sí, uno más sencillo. ¿Qué recursos de orden físico les fueron encomendados a Adán y a Eva? Esto es más sencillo porque, bueno, si ya explicamos lo espiritual, podemos seguir lo físico. Pues tierra, La tierra, Los animales, animales, el alimento. los árboles, los frutos de los árboles. Y es curioso, ¿no? Que incluso esta instrucción todavía se nos sigue estando presente, a pesar de todo lo malo que sucedió, teniendo ese poder, y digo entre comillas, poder, sobre los demás de los seres vivos. Porque hasta el día de hoy les damos nombres a los animales. Porque en sí el encargo que le dio Adán era de que tú pones nombre a todos los animales. Y cuando dice todos, son todos. En la tierra, los que vuelan y los que están en el agua. Y hasta el día de hoy seguimos dándoles nombres. O sea, dependiendo del país o el nombre científico, como ustedes digan. Pero nosotros, mientras más descubrimos de los animales, incluso fósiles y tal, pues sigue siendo una tarea nuestra. Y no solamente darles nombres, sino cuidar a los animales. Y aquí sí es algo interesante, porque también lo pondré de vida cotidiana. Nosotros, si tenemos mascotas, pues tenemos que cuidarlos, porque es nuestra responsabilidad, ¿no? Así lo entendemos. Pero cuando entendemos o cuando realizamos lo que tiene que hacer Adán desde el principio, cuidar de los animales, ¿y qué pasa con nosotros? ¿O qué pasa con la demás gente antes de las leyes de protección de animales? ¿O cómo tratamos a los animales? Porque incluso aunque fueran mascotas, pues también tenían animales para el trabajo, pero aún así se les daba ciertos tratos. Entonces, y lastimosamente hay que admitirlo, nosotros hasta el día de hoy seguimos fallando en esa tarea, nosotros como hombres, porque hasta el día de hoy tenemos animales que se extinguieron por culpa nuestra. Hay muchos que se extinguieron, bueno, pues ya por naturaleza, pero no se extinguieron porque los cazamos indiscriminadamente, por lo que sea, ya sea por pieles, ya sea por cierto valor, para mantener zoológicos, o sea, no zoológicos para exposición y estudio, sino en cautiverio, y tratamos mal, o incluso en circos, que ya se los quitaron hace tiempo, pero cuando tú les quitas los animales, o por lo menos para México, cuando le quitaron los animales a los circos, ¿a dónde se los llevas? Y es lo que no pensaron los políticos. Los políticos. Porque muchos animales terminaron en la calle o encerrados, desnutridos, o sea, maltratados. Y eso es algo que tenemos que pensar mucho porque pues, nosotros seguimos siendo responsables de los animales, incluso si no fueran nuestros, pero somos responsables de lo que les pasa también a los animales. Porque queramos o no, pues seguimos teniendo esta orden de parte del Eterno de cuidar a los animales. A lo mejor no podemos hacerlo todos nosotros, pero por lo menos si nosotros tenemos mascotas o animalitos que están a nuestro cuidado, por lo menos darles ese cuidado, esa atención.
Yo sé que, pues, bueno, por economía y como está el mundo, no podemos hacernos cargo de muchos animales, pero darles ese cariño, ese trato, porque Dios nos lo demanda desde el principio. Lo que dijo Karen, el tema de la tierra y el tema de los árboles, eso también es otro tema que incluso hasta el día de hoy seguimos teniendo. A pesar de la maldición que se le dio a Adán, de que tú vas a trabajar de la tierra y la tierra no va a dar tu fruto, y hasta incluso te dice que pues te saque espinas del propio fruto para que te duela, para que te cueste. También por el pecado, pero también es algo problema nuestro porque todo lo que nos pasa a nosotros también le pasa a la tierra. De hecho, hay muchos videos, hay un video que yo encontré que se me hizo muy curioso, que en una parte de un asfalto por la acera se reventó el concreto, pero era presión de aire lo que salió. Y es curioso porque actualmente muchas redes sociales activan los subtítulos automáticos. Y es curioso porque el audio, o por lo menos la inteligencia, detectó que estaba diciendo algo del viento, de esa presión, pero estaba en árabe. Y cuando hicieron la traducción del árabe al español, era casi un verso de la Biblia, que era de que la tierra gime. Y de hecho, si nosotros vemos, ya no solo por la tierra de cultivo y tal, sino pues si nosotros vemos en general la tierra, planeta, lo que le pasa a nuestro planeta, el tema de los fríos, de los calores, de los huracanes, los terremotos, la tierra gime. Y en parte también es culpa, y digo nuestra, porque Adán pues, es toda la humanidad, o sea, de él pues vinimos todos, o casi todos, porque ya será otro misterio más adelante. Pero de Adán pues se deriva de ese problema, de la tierra, no solamente por el cultivo, sino también pues los desastres naturales, las inundaciones, los incendios, los terremotos, porque también vienen de ahí. Sí, Dios lo permite y Dios lo hace, pero tenemos que tener eso todavía en cuenta, de que también es por nuestra culpa que se nos viene todo esto. Entonces, cuidar la naturaleza, se va a oír muy propaganda ecologista, pero es que es la verdad. Cuidar la tierra, cuidar los animales, o sea, cuidar lo que, no porque realmente es como que, ay, pobrecito, hay que hacerlo, no, porque es nuestra responsabilidad. No es algo nuevo, ya hasta desde el principio, entonces pues también hay que observar eso, porque también Adán falló en esta circunstancia. O sea, falló a Dios en su relación, perdió la santidad y perdió mucho estatus delante por perder la santidad, y también perdimos y provocamos muchos males que la tierra hasta hoy la afectan por nuestra culpa. No sé si me siguen, no sé si quieren dar otro comentario. Ahí también entra la reproducción de la vida humana dentro de estos recursos físicos. Y de hecho, qué bueno que usted lo dice, hermano, porque otro recurso físico, aunque no se dice en la Biblia, pero ustedes cuando van al tema de Caín y Abel, les hago una pregunta: ¿dónde estaba Adán y Eva cuando fue eso? No la muerte, cuando fueron los sacrificios. ¿Dónde estaban ellos? ¿Nos dice? En el tiempo de Caín. O sea, ya cuando fallaron, lo sacaron y tienen sus hijos, tienen a y cuando se le hace, cuando Dios les demanda el sacrificio de su trabajo, ¿dónde estaban ellos? No se dice. Y vamos a utilizar este pensamiento. ¿Por qué no se nos dice? Y uno lo entiende así. No estaban. ¿Dónde estaban? ¿Quién sabe? ¿Estaban en otro lugar? ¿O estaban dormidos? Como un silencio. ¿Un silencio? ¿O como que se apartaron? Los apartó. Es que no sabemos. Esto es lo malo, porque no tenemos información. Tenemos que pensar pues como entendamos la escritura. O sea, ya no tanto de interpretación, sino leer el texto. ¿Dónde estaban? Y tampoco eran tan chamacos. O sea, ya eran hombres adultos formados. Pero aún así, ¿dónde estaban ellos cuando ocurrió? Porque Adán se acercó a Caín
si vio algo en él porque incluso el escritor le dice, o sea, Caín cambió su semblante. Y cuando tú ves una persona de malas, tú le hablas, o bueno, también no le hablas porque pues, dale ese espacio, ¿no? Pero cuando son hijos, pregúntales, hijo, ¿qué te pasa? ¿Sucedió algo? ¿Pasó algo malo entre ellos y tú? Lo que sea. O sea, lo que sea era bueno, pero no estaban. Y básicamente dejaron o permitieron que Caín asesinara a Abel por celos o por enojo o por lo que sea. Entonces, lastimosamente, también fallaron en eso. No solamente Adán, porque esa es la cabeza, ese es el responsable, también Eva. Y porque se hace mucho hincapié hoy en día de que pues, el amor de madre a los hijos, ahora pues, vamos a verlo contrastado aquí donde estaba Eva. Entonces, ¿es doloroso saberlo? Es que sí. Es doloroso saberlo porque también si nosotros, bueno, yo no tengo hijos, pero también pensémoslo, los que tenemos hijos, los que tienen hijos y los que quieren tener hijos, también tenemos que administrarlos. Administrarlos en el sentido de no tanto por control, no es tanto de control de poder, no, es educarlos, enseñarlos y guiarlos. Algo que pues el Eterno lo hizo con Adán y Eva, o sea, los instruyó, pero ellos decidieron hacerlo mal. Y aquí la diferencia entre Adán y con su hijo Caín, no hubo instrucción, no hubo nada, ni siquiera le dijo cómo hacer sacrificio. Hasta eso, uno diría, pues ellos no saben cómo hacer sacrificio, pero aún así, pues ellos tenían que haberles instruido, pero al final fue Dios que directamente se les instruyó. ¿Por qué? No lo sé. A lo mejor nada más se lo quiso dar a ellos, pero siguiendo este tren de pensamiento, ellos no estaban presentes. Y el no estar presentes, pues provocas muchas situaciones, dejas mucho al aire. Esto también vamos a retroceder un poquito en eso, cuando Eva se encuentra con la serpiente. ¿Dónde estará? O sea, uno pensaría de que pues delegó a Eva a hacer otras cosas, pero tampoco se nos dice. Y lastimosamente, aunque se va a un mal hoy en día, pero Adán tenía que estar a cargo de Eva. Y a Eva lastimosamente le pegaron. Y digo lastimosamente porque perfectamente el serpiente pudo ir con Adán directamente. Decirle, oye, no, lo que dices está mal, mira, yo vengo de otra parte. Hay algo aquí no sé si la siguiente pregunta bueno, vamos a dejar esta pregunta para que la noten. Pero les voy a comentar algo que yo he visto en marketing. Y es que cuando uno quiere vender algo, ya sea un producto, un servicio o una idea, pues lo tratas de ver bien, lo tratas de que se vea presentable y todo. Pero hay dos formas de hacerlo. La forma honesta, o sea, decir el producto, ¿cómo es? Decir los beneficios, o de la deshonesta, que en pocas palabras es estafar a la gente. ¿Y qué hizo la serpiente con Eva? Yo lo digo así, utilizó marketing, usó técnicas de mercadotecnia y dijo, se dicen muchas cosas y antes de la clase les estaba comentando la nueva medida que hay comentarios rabínicos en donde le echa la culpa a la mujer de que no, pues el hombre pecó por la mujer. Y siempre se ha sido el chiste de que no, pues la mujer, ahí. Pero es que por muy chiste que sea, y sí, todos nos reímos, bueno, yo me río, pero al final no es lo mismo que Adán le aplicó a Eva cuando pues, Dios le preguntó, o sea, ¿qué hiciste? Y Adán dijo, no, pues la mujer que tú me diste, pues fue la que provocó eso. Cosa que obviamente no fue solamente eso, él tomó la decisión también, lastimosamente. Entonces, y aquí viene otra pregunta. Adán, en vez de, si ustedes recuerdan que, o si tienen la Biblia en la mano, Adán, ¿qué le dijo a Eva? Cuando vino y le presentó el fruto. Que no coma, No, pero Eva ya lo comió y se lo presenta a Adán. ¿Hizo eso? Cuando ella hizo eso. Ajá. Adán, ¿qué le dijo? ¿Existe mujer? ¿No? No, bueno,
por eso, o sea, si tienes la vida. No le dijo nada. Eva le dijo a él. Bueno, ahora aquí les pregunto. Viene la opresión. Ahora aquí les pregunto. ¿Por qué Adán no le dijo nada así? Él sabía mejor que nadie porque Dios se lo dijo directamente. Porque sabía que él era responsable. Y Supongo, yo me imagino. Pues, si era responsable. pues sí, sí era. El Sabía. Eterno le Pero ¿por qué no comió? O sea, no le preguntó a Eva, oye Eva, ¿qué hiciste mujer? O sea, nos metiste en broncas. O algo, o sea, ahí sí, ahí en ese momento Adán tuvo que reprocharle mujer, ¿qué rayos hiciste? ¿O por qué le hiciste esto? Adán no dijo nada. O por lo menos no dice que dijera algo. Entonces, así voy a ser un poco malicioso, lo pondré así. Tal vez no pensó en las consecuencias, él no esperaba que hubiera consecuencias, ¿verdad? Porque O a lo mejor sí lo esperaba. Porque aquí va a decir lo malicioso. Y si Adán, no le dijo a la serpiente, no le dijo a Eva, pero si Adán en su decisión dijo, lo pensó igual como la serpiente, de que tal vez si yo como este fruto también me vuelvo como Dios. No sabemos. Bueno, Yo es sí que que no me dice, la pregunta así como le dices, no la encontré yo tampoco. Pero aquí dice la escritura que la serpiente era el animal más astuto que existía. O sea que la serpiente lo hizo con astucia y la mujer, aquí también dice que la mujer sabía que no podía comer de ese fruto porque hasta le dijo, podemos comer de todo menos de ese fruto. Y entonces la serpiente ya la usó su técnica de mercadotecnia para... pero ya sabía la mujer que no podía comer. Y luego después dice que le dio, ya que comió, le dio a su marido y él comió. De hecho, ni siquiera dice que se negó, ¿verdad? Al contrario, comió. Nada más llegó Eva de que, oye esto y ya. No, y aquí esta versión dice peor. Aquí dice, arrancó entonces uno de los frutos y comió. Luego le dio a su esposo que estaba allí con ella. Estaba ahí. Eso es peor. O sea, Adán vio todo el espectáculo y o sea, no se tuvo que decir, oye, no, mejor no, vámonos, o algo así. Lo que sea, o sea, lo que sea, en ese momento era bueno decirle, no, mujer, vámonos, o no sé, pero no. O le encantó, o fue el primero que le vendió la idea, y nada más como que la mujer fue el chivo expiatorio, como si se lo dijo a Eva, Pues, pero como digo, o sea, utilizó a Eva, pero para llegar a Adán. Ahora sí, es que también lo que es el hombre, o sea, lo que más afecta es, si quieres pegar muy bien al hombre, si le quieres afectar bien, o sea, ve por la mujer. Ataca a la mujer y el hombre caerá. Pero bueno, ya mucha corretería, estamos corriendo con esos teológicos. Vamos a dar una clase. Y como yo creo que ya apuntaron, vamos, si nos preguntan, anotamos. ¿Cómo era el ambiente de Adán y Eva cuando llevaron a cabo su trabajo como administradores de Dios? Difícil, imposible, era una carga para ellos. pues hasta que apareció el Yo creo que cuando ya se les abrió la mente y todo, ya empezaron a sentir las cargas ahí, ya empezaron a sentirse ya de que... Bueno, cuando se les abrió la mente, cuando lo sacaron. Sí, cuando ya consumir eso. Pero yo creo que antes estaban ellos muy contentos disfrutando. Y es que pues, él era el mejor trabajo del mundo, o sea, Sí. tengo todo en el mente que yo quiera. O sea, los humanos casi que están en mi servicio porque pues yo los cuido, pero aún así no hacen gran alboroto. Hablo a Dios como si fuera un amigo de toda la vida, o sea, estamos, no iguales, pero sí como que esa relación está muy cercana. Y uno diría, pues qué sencillo, ¿no? Pues, o sea, trabajo, me pagan, entre comillas me pagan, y no hago nada. Fácil, ¿no? Pero aquí el asunto es que, ¿por qué se complicó? ¿O por qué se complicó tanto? O sea, ya con las maldiciones, ¿no? Con el pecado. Pero algo tan sencillo, ¿por qué fue tan fácil de caer, de perderlo? Porque creo que el pastor sí comentó en predicaciones una anécdota suya de la escuela, y ahora sí yo los voy a dejar que piensen y analicen eso. ¿Por qué lo más fácil? Pues, porque lo más fácil de hacerlo
fue lo que más fácil se perdió. ¿Por qué no le costó a él? No le costó. Esto ya también es psicología humana. O sea, si a nosotros no nos cuesta, ahora sí, estas son enseñanzas de mi mamá. O sea, porque yo recuerdo mucho de que, o sea, si a ti no te cuesta, si tú no lo haces, nunca aprecias nada. O sea, los regalos que te dan, lo que sea, si es regalado es que no lo vas a apreciar porque no es de tu esfuerzo, lastimosamente. Y a veces uno se arrepiente de que, ay, o sea, lo tenía todo sencillo y tal. Sí, pero no apreciaste lo que tenías. O sea, oye muy trillado y tal, pero es que sí, no, Adán y Eva no apreciaron lo que tenían, no apreciaron el trabajo que tenían. No, ni siquiera, ahora sí yo me voy a atrever a decir nada más, no valoraron la relación que tenían con Dios. Y es triste porque es como que, pues, ahí sí voy a utilizar la mente del mundo, de que pues mejor no trabajar, porque trabajar es una maldición. No, trabajar está bien, porque pues ya Dios le dijo que trabajara en la tierra. Pero es curioso porque, pues a veces yo no requería ni labrar, no ocupaba herramientas, casi que nada más como que le venía a los árboles y se le daban los frutos. O era más abundante el jardín que hoy en día con técnicas avanzadas, con tecnología. Pero es algo triste, de algo tan sencillo que era solamente trabajar la tierra y mantenerte. Lo perdiste por un descuido o por no valorar lo que tenías. Y esto es algo que vamos a ver mucho en las escrituras, en otras administraciones, en ciertos aspectos de todo, pero también nos pasa en la vida cotidiana. A veces no apreciamos lo que tenemos porque lo sentimos muy seguros de que pues, siempre voy a tener este trabajo para siempre. Pero algo que yo recuerdo de Marco Antonio Regil, de cuando dijo esta frase, cuando tienes un trabajo seguro te corren. Se oye mal, pero es que sí, muchas, y lo hemos visto en las crisis, o por ejemplo la crisis de 2008, que es la que más yo recuerdo y más he estudiado en clases de universidad. Lo primero que hicieron las empresas al quebrar, salen de todos, ya no hay trabajo. Y solo agradecemos a Dios de que hay leyes de protección de los empleados, de que, ok, quebramos y todo, pero te vamos a pagar solo tantos meses hasta que consigas un trabajo, o hasta donde llegamos. Antes de leyes, o hay gente todavía de que quebramos y tú no sé cómo hacer, pero nada, no es para siempre, siempre y cuando, nada es para siempre, siempre y cuando no lo cuidamos. Y nosotros, ahora sí, el tema de salvación, no digo que la salvación por confesar de que, ya somos salvos, no. Yo lo repito mucho porque la salvación es algo que tienes que trabajarlo diario. Y eso es un error que también cometíamos en el anterior campamento, de que pues la salvación, pues ya la tengo. Y yo lo voy a hacer así, porque desde pequeño yo crecí así. De que pues ya soy cristiano, soy salvo, pues qué más da, ¿no? Puedo hacer lo que yo quiera, porque al fin y al cabo pues yo soy salvo. Pero ya conforme uno va aprendiendo y madurando es que pues la salvación no es así, te lo tienes que ganar. Sí es un regalo, pero trabájalo, hay que trabajarlo. Eso es algo que Adán y Eva pues lastimosamente perdieron, tenían mucho y lo perdieron todo, por poder razón. Bueno, ¿cómo calificarías el rendimiento y eficiencia de Adán como administradores del huerto? Con todo lo que acabamos de decir, reflexionar, ¿ustedes qué le pondrían? De escala del 1 al 10. ¿Comparado con nosotros o con ellos? No, o sea, solamente con ellos. Es que está bien complicado ahí. ¿Antes de la serpiente o después? En general, o sea, Antes de la serpiente yo creo que lo más alto, de excelencia. uno diría, ¿no? Pero es que aquí estoy contando a Adán desde su creación, el primer momento que Dios le dio el aliento de vida, hasta su muerte, que son casi 1000 años.
vivió mucho. ¿Qué es lo peor? Que luego se los comento, pero que vamos a responder la pregunta. Ustedes dirían un 3, un ¿Del 1. 1 al 5 igual? No, de Del 1 al 10. aunque también es un chiste porque también yo le pondría 0, o números negativos. Pero como no se puede hacer eso en calificaciones, entonces pues. Yo le pondría un 6, que pasó de panzazo. Porque no, o sea, bueno, sí vino la muerte eterna, ¿verdad? Pero finalmente el Eterno sí los sacó, sí los castigó, pero quedaron con vida. Entonces como que tuvieron la chance de redimirse también. Entonces, Aplicó fuera del Edén. aplicaron, bueno, Dios aplicó el tema de pasos, pero no porque tus calificaciones. O sea, yo decidí que pasaras. Por gracia. Ahora sí, Entonces se le pondría el 50%, ¿no? O sea, la mitad. No, ni 50, yo le pondría 0 directamente. Sí, Aunque fueron expulsados, o sea, quiere decir que no lo hicieron bien. Ajá. Es que no solamente no lo hicieron bien. No lo hicieron bien. O sea, violaron la única instrucción que tenía. Y no solamente eso, sino todas las implicaciones que no se nos dice, pero tenemos que pensarlo. De que por qué Eva, sabiendo, dijo, no, pues si la serpiente, a lo mejor, ya no te digo que tengas, a lo mejor tienes razón. Y Adán, en vez de decirle, oye, esto no está bien, no hay que hacerlo, vamos a apartarlo, o lo que sea, ellos lo hicieron. Ahora, aquí voy a explicar algo que me encontré mientras estudiaba este tema de Adán y Eva. Me apareció espontáneamente una cápsula, un video que es muy cortito, sobre un filósofo que es curioso cómo él filosofaba el tema del existencialismo y la libertad del hombre. Y eso es algo que me dio mucha curiosidad, que él lo decía así, que el ser humano, que el hombre está condenado a ser libre. ¿Pero por qué lo decía así? Porque en la perspectiva de ese filósofo, y utilizó este ejemplo, porque la libertad tiene un peso enorme. Porque Adán era libre, Eva era libre de escoger la vida o la muerte, pecar o no pecar. Dios no los obligó, les dio la instrucción, mas ellos tenían la decisión de hacerlo. Podían no hacerlo. Es la única diferencia, pudieron no hacerlo. Pero no pasó, y lo hubiera no existe, porque ya es el pasado. Y esto es algo que yo recuerdo mucho ahora se voy a utilizar otra vez la predicación del pastor, del primer Bereshit del año pasado, que era la fe de Dios. Dios sabía que iba a pasar esto. Y mucha gente critica a Dios. Si Dios sabía esto, ¿por qué hizo el hombre? ¿Por qué hizo el huerto? ¿Por qué hizo todo? ¿Por qué puso el árbol ahí? Porque mucha gente... Es fácil echarle la culpa a Dios, ¿no? Pues si Dios sabía, pues es culpa de Dios. Pero no. Al final del día, este es un tema muy complicado, porque no solamente de explicarlo, sino como de entenderlo y pensarlo. De que Dios, a pesar de que Él sabía perfectamente que iban a fallar, pero aún así nos dejó vivir, administrar el huerto. Y aún así, cuando fallaron y la instrucción era de que murieran, no murieron, solo los mató. Fueron los animalitos que tuvieron que ser sacrificados para cubrir su falta. ¿Qué quiere decir eso? O sea, no tanto Adán y Eva, que incluso, aquí ya no lo voy a responder, lo que decía, en las escrituras, o por lo menos en toda la vida de Adán y Eva, no hay ningún momento que ellos dijeran, yo me arrepiento de hacer esto. O si lo dijeron, o lo pensaron. De decir, no, pues sí, me arrepiento de hacer esto. No dicen. Tampoco es que Adán estuviera tan feliz en la vida después de pecar, ¿no? Pero ellos no sintieron arrepentimiento. O no lo pensaron de que, qué mal, ¿no? A lo mejor se quejaron de que, como también en Israel cuando salieron de Egipto, los cuidaba yo. Nunca se arrepintió, nunca dijo, no, sí, qué mal. Y esto es algo que vamos a ver
con un personaje en concreto, que no les voy a decir, vamos a verlo cuando llegue el tema, pero eso es algo de que también es una forma de cómo calificar el rendimiento de Adán y de Eva. Ellos nunca se arrepintieron de lo que hicieron. O por lo menos no tenemos en evidencia en la escritura que ellos se hayan arrepentido. Y honestamente, y también les pondría eso, yo por eso les pondría un 0 o números negativos. Porque si a lo mejor se arrepintiesen, a lo mejor les subimos tanto la calificación, no porque entendió el error. Pero no sabemos, o sea, ¿se arrepintió o no se arrepintió? Yo supongo que no, porque no lo dice. Y ese no arrepentimiento también tuvo consecuencias. Ya aquí vuelvo con Caín y Abel. Cuando Caín mata a su hermano, y Adán no dijo nada, ni dijo de que hijo hiciste mal, no. ¿Le importó? No sé. Y eso es doloroso, por lo menos para los hijos, que de repente un papá o una mamá, que aún sabiendo que hiciste mal, no dice nada. Está como que apartado. Y eso duele. Que no te digan por lo menos que hice mal. Ahora, en la posición de Adán como hijo, un hijo que nunca dijo, papá, lo siento, lamento cometer el mal. Y es de pensar, porque eso es también naturaleza humana, tristemente heredado de Adán, pero es algo que tenemos que reflexionar, porque de aquí ahora los vamos a comparar con el resto de personajes y ahora ver los puntos positivos también. A Adán lastimosamente no podemos sacarle nada positivo, tristemente, por más que sea Adán y todo lo que nosotros queramos que digamos, pero hay que ser transparentes. Como dije al principio, la administración también requiere transparencia y ser honestos. Adán fue un mal administrador, en todos sentidos, en lo general y en lo espiritual. ¿Cómo terminó la administración que llevaron a cabo Adán y Eva al huerto de Edén? Yo creo que ya respondimos a esta pregunta, ¿no? Con todo lo que estamos diciendo. Terminó mal. El huerto de Edén no sabemos dónde está directamente. Y aunque lo encontrásemos, hay un ángel con una espada de fuego que pues, está ahí guardado. Entonces, si alguien llegase a ver en el huerto de Edén, pues te da cuello el ángel. Entonces, pues, como que tampoco te va a servir mucho que lo intentes. Y pues ya con todo lo que dije y que pues, también, hermanos, que todo lo que ustedes también reflexionaron, todo el mal que ocurre en el planeta, en parte, sí, o sea, son cosas que Dios permite, pero en parte es también culpa nuestra, por no saber administrar la tierra. Y ahora aquí les vuelvo a preguntar, ¿ustedes cómo contestarían la pregunta? ¿Cómo es porque esto ya sería la conclusión de la clase de hoy. ¿Ustedes cómo responden a esta pregunta? ¿Cómo serían sus conclusiones de este tema? Pues yo pienso que, pues mal, ¿verdad? Como dices tú, tuvieron una muy mala administración de todo lo que el Eterno les dio. De hecho, pues hasta el día de hoy pagamos las consecuencias de nuestros padres, ¿verdad? De Adán y Eva. Hemos estado pagando consecuencias entonces aquí lo ideal sería, ¿verdad?, que nosotros pusiéramos un alto y viéramos, ¿verdad?, en qué estamos fallando en cuanto a administración, como dices tú, espiritual. Correcto. Es la principal y pues también Corregir, regresar a lo que era como antes. ellos nunca se arrepintieron, nosotros tenemos la oportunidad de arrepentir. De hacer teshuva, de regresar al camino de donde Adán cayó. Sí. ¿Alguien más quiere dar su veredicto? Estaba pensando en que siempre se hace mención de que nosotros no poseemos nada, que solamente somos administradores de los bienes que Dios nos da. Y en la cuestión de lo físico, ahorita le van a mencionar lo físico, lo material, si te pones a ver cada vez que vas a hacer una inversión, o las cosas que ya tienes, el uso que les estás dando, el cuidado que les estás dando, de que nada de lo que tienes es tuyo y que de todo le vas a dar cuentas a Dios en centavos o pesos, por ejemplo, de todo lo que nos da, tendrías más cuidado de las cosas, pero como tienes la idea de que yo me lo gané, es mío, me lo regalaron, lo puedo, ¿cómo se dice? Menospreciar y después estar llorando a Dios que por qué no tienes más,
o por qué no te da más oportunidades cuando lo que te dio lo Ajá. y esa forma de administrarte también en cuestión material de cada cosa que tengas tienes que darle un buen uso. Yo escuché una vez a unos judíos y estos otros me dijeron, no, pero me gustó la forma como explicaban que dicen que, por ejemplo, qué tan importante es la ropa para ti, y pues todos lo necesitamos todos los días, ¿verdad? Y si cuando te vayas te la quitas chimola o le llevas la ropa sucia y o sea, ya que lo usaste, ya la usas así como que sin cuidado, y es algo que tienes que agradecer por tener ropa y seguir, aunque esté sucio, seguir dándole un cuidado como con respeto o algo así. Entonces nosotros hacemos eso, de pues ya te usé y ya no te cuido. Porque de hecho es que me hizo recordar varios puntos. Algo que menciona que nada es nuestro. Lo que dice el Eterno en una de sus... Sí, matiza, ¿no? Pero es que también les da mucho sentido ya para después. Que es cuando dice, polvo eres y polvo serás. O sea, son dichos y formas de que tú vienes al mundo sin nada y te vas sin nada. O sea, también es algo de que tenemos que aprender de que todo lo material, y esto es parte del egoísmo, de que si todo es mío, que sí, en teoría es tuyo porque es de tu propiedad, pero realmente todo lo que nosotros podemos conseguir no es tanto mérito nuestro. Sí lo trabajamos, sí, pero es el Eterno que nos da dinero para la gente que trabaja. Trabajamos para conseguir dinero, pero no fue tanto por el esfuerzo, sino porque Dios nos dio las ganancias. Puede haber días en donde ganas menos, puedes ganar más, te puedes conseguir un ascenso en tu trabajo, puede que no, puede que te despidan, porque gran parte de lo que va a suceder, gran parte no depende de nosotros. Nos esforzamos para el ascenso, para generar más dinero, lo que sea, pero al final del día es Dios que toma la decisión de que si subes en esa posición, o de repente un día Dios te dice, ¿sabes qué? Te vamos a correr tu trabajo, te vas a quedar sin dinero por tiempo, pero necesito que estés en otro trabajo. Yo me diría, no, pero este trabajo me da seguridad, pero ¿seguridad de qué? O sea, porque todo lo que nosotros tenemos que hacer es ay, perdón, porque también tengo muchas cosas en la cabeza para decirles, pero no. Es que nosotros tenemos que depender de Dios y no tanto de nuestras fuerzas. Porque también es un error creer de que nosotros, por ego, de que no, pues yo hago esto y lo hago otro. Está como este refrán, no sé si lo hizo, este contrario hizo un judío y tal, de que Dios puso a un hombre X, de que vamos a formar vida, vamos a formar otro hombre. Bueno, pero Dios dice, pero tú consigues tus materiales, porque la tierra es mía. Todo esto es mío también, porque yo lo hice. Todo lo que nosotros generemos o hagamos no es por nuestra fuerza, es por misericordia de Dios. Incluso la vida misma, cuando no le puedes dar vida a otro ser, porque no es por nosotros, es por el Eterno. Y yo lo digo porque pudieran haber muerto, pero Dios decidió que no murieran. Cubrió su falta, sí, pero les dio ese proceso, les dio esa oportunidad de arrepentirse. Que ya decimos, no se dice, y suponemos que nos arrepintieron, pero todos nosotros, los que vivimos después, tenemos esa oportunidad de arrepentirnos. ¿Alguien más quiere dar su conclusión? ¿Ustedes lo que estamos creyendo? Estoy esperando que me hagas así. ¿No? Ya aprendimos. ¿No? Ya aprendimos mucho de ellos. Bueno, aprendimos aprendimos no qué hacer, qué no hacer. ¿Qué no hacer? ¿Qué no hacer? Exactamente. Bueno, pues También aprendemos que ya se acabó. Entonces, la única tarea que les encargo es que lean la vida de Noé.
La vida de Noé. Ajá, los versículos de Noé. Porque ese será el siguiente personaje para la siguiente clase. Ok. Entonces, yo les pido de tarea que lo lean, que lo estudien, o por lo menos que tengan en la mente Noé, en las escrituras. ¿Qué? Sí, no está mal que ustedes investiguen de otras fuentes, pero ver la película de Noé. Depende. Hay algunos que no son bonitos. Pero bueno, esta sería la clase de hoy y la siguiente semana para que estén todos vivos y que estén filosos para la siguiente clase. Entonces, ya esta sería la primera clase. A debatir. Entonces ya los despido de los temas virtuales. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.